Sí. Vamos a empezar esta mesa redonda. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la Facultad de Economía y particularmente a las dos vicedecanas más responsables de la organización del Fortur, a Manoli Pardo y a Elvira Cerver, pues la organización de este evento, de este foro, que como dice el nombre, nos permite, por una parte, unirnos, por una parte, a los profesores y a los académicos con lo que es el mundo profesional, y nos da una muy buena excusa en el Día Mundial del Turismo, que es hoy, pues para compartir las inquietudes en los temas en los que estamos trabajando todos. Y el tema que nos va a ocupar ahora es ese tema de la realidad virtual. Otra oportunidad que nos da además es a los compañeros profesores, a los cuales también agradezco su presencia aquí esta tarde, de traer a los estudiantes, y según nuestra experiencia yo creo que os lo pasáis bien, aprendéis cosas y aprendéis cosas en lo que es como está el mercado, ¿no? Cosas que son muy reales y que están ahí cuando salgáis aquí a la vuelta de la esquina. Y de lo que aquí se hable, pues es un tema que creo que efectivamente lo tenéis muy cercano, y precisamente pues esta mañana, cuando han venido los medios de comunicación a conocer este foro, pues han demostrado mucho interés pues precisamente por el tema que vamos a tratar en esta mesa, que es el tema de la realidad virtual. Y en el último orden de agradecimientos, pues agradecer también a los servicios de coordinación de la Facultad de Economía. La verdad es que la imponente presentación de este hall, y por otra parte pues también a los estudiantes que estáis aquí, pues agradeceros vuestra presencia y seguro que vuestra atención. Finalmente, en el turno de agradecimientos, pues agradecer la presencia esta tarde a los distintos miembros de esta mesa, que son fundamentalmente gente del ámbito profesional, y también pues contamos con la suerte de tener un compañero que desde un instituto de la Universidad de Valencia, del campus de Burjasot, pues tiene muchísimo prestigio también en lo que es el trabajo en este ámbito de la realidad virtual. También agradecer a mi compañera Carmen en el día a día, y a Víctor, nuestro estudiante de doctorado, que precisamente está trabajando en este tema. Bueno, pues yo creo que sin más dilación, la idea es, pues vamos a desarrollar esta mesa. El horario que tenemos dado es hasta las 7 de la tarde, ¿vale? Y luego a continuación nos han comentado que se sirve un vino de honor, patrocinado por Dominio de la Vega, una de nuestras bodegas pues a las que tenemos gran cariño, y que por lo tanto siempre es colaboradora con nosotros y muestra también su apoyo a todos estos temas. Este es el plan de esta tarde. Yo me voy a presentar. Yo soy Amparo Cervera. No sé si algunos de vosotros pues me habéis tenido ya como profesora. Soy catedrática de Investigación y Comercialización de Mercados, y mi compañera Carmen Pérez Cabañero es profesora titular, es también responsable de lo que ha sido la organización de esta mesa, y es profesora titular también de esta facultad. En lo que se refiere a lo que son los participantes que tenemos hoy aquí sentados, ellos pues van a proceder a presentarse. Ahora van a tener unos minutos para cada uno de ellos pasar a presentarse, pero os adelanto que tenemos con nosotros, en primer lugar, citamos a Marcos Fernández, que es director de ACTEC en la Universidad de Valencia. Tal y como he dicho, es un instituto de investigación situado en Burjasot, en el Parque Tecnológico, el Parque Científico, y bueno, pues ahí están pues muy punteros, y a veces pues son esas cosas que salen noticias en medio de en la televisión, en medio de las noticias de adelantos que van planteando. También tenemos a Pablo Guinot, desarrollador 3D en Utopic. Sí. Y bueno, ahí vais a ver que por una parte tenemos personas responsables de lo que es más la gestión de la empresa, por otra parte responsables de lo que es la generación de contenidos. Ahora se presentarán ellos. También tenemos a Benjamín Martínez, director de Agencia de Turismo, ¿vale? Esteban Anguita, director de Augmentatin, y también tenemos a Rosa María Faudel, que viene también de Utopic. Tal y como hemos comentado, pues ahora procederemos a de manera más detallada, para que podamos ir entendiendo todo lo que nos van a contar, pues que ellos empiecen. Pues les vamos a dar unos 5 minutos para empezar a que ellos pues nos comenten un poco qué es su día a día, cómo es esto de la realidad virtual, cómo lo han implantado a nivel empresarial o a nivel de contenido. Empezamos con Marcos Fernández. ¿Nos puedes presentarte más bien tú y el instituto para el que trabajas y la relación que tiene con la realidad virtual? Pues buenas tardes. Como han comentado, mi nombre es Marcos Fernández. Soy, aparte de investigador de la Universidad de Valencia en el Instituto de Robótica y Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
Soy profesor titular dentro del grado de Ingeniería Multimedia. Tenemos aquí un grado de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Valencia, aunque igual os puede chocar un poco porque tenemos aquí cerca el Politécnico y hay veces que todo lo que son la parte de nuevas tecnologías y este tipo de cosas se asocian más a la Politécnica. En la Universidad de Valencia también tenemos algunas cositas. Os voy a contar un poquito lo que hacemos en el Instituto de Robótica relacionado con realidad virtual. ¿Cuándo empezamos nosotros a trabajar en temas de realidad virtual? Pues empezamos allá en el año 92, nada más ni nada menos que hace 20 unos cuantos años ya. Yo no voy a decir cuántos porque eso os dará una pista de que no soy demasiado joven. Y realmente en este tiempo pues hemos vivido 3 o 4 revoluciones de la realidad virtual. Yo ya no me acuerdo cuántas veces la realidad virtual iba a ser la solución a todos los problemas del mundo, ¿vale? Y seguimos un poquito ahí. Hoy por hoy parece que ya lo que es la parte de la madurez tecnológica ya puede ofrecer más soluciones. Ya os digo, en el año 92 era todavía muy básico lo que se podía hacer. De hecho, os recomiendo, voy a hacer un poco, claro, de la parte académica, os recomiendo alguna película que puede poneros en contexto. Allá por el año 92-93 había una película que se llamaba El cortador de césped, que fue una de las primeras donde se preveía un poco qué iba a ser la realidad virtual. Pues ya os digo, el concepto de realidad virtual empieza ya en el año 65, ¿vale? Con Ivan Sutherland, por ahí en una universidad del medio oeste americano. Pero hasta mediados de los 80, principios de los 90 no llega al público en general. Y ya os digo, llegó que parecía que iba a ser la solución a todos los problemas. De hecho, hay, aparte de esta, que os digo es una película que para ver un poco el contexto de esa época puede ser interesante, luego había otras muchas y ahora luego comentaremos algunas de ellas que puede o no, que aunque sean ciencia ficción, tengan algo que ver con dónde queremos ir o dónde deberíamos o no deberíamos ir con la realidad virtual, y luego comentaremos qué influencia puede tener en la parte de turismo. Nosotros la hemos gastado para muchas cosas. De hecho, empezamos en el campo de la realidad virtual para un tema que no tiene nada que ver con turismo, pero bueno, puede influir, que es el tema de la conducción. Nosotros empezamos haciendo simuladores de conducción, que no es exactamente realidad virtual, pero ya iremos luego en la discusión y tal, ya iremos tratando un poco de definir realidad virtual, y bueno, a veces tampoco hay que ser demasiado ortodoxo en las definiciones, porque al final lo que interesa de las tecnologías es para lo que sirve y no exactamente lo que son, ¿vale? Pero bueno, ya iremos comentando alguna cosita. Pues como os digo, empezamos por el tema de lo que era simulación de conducción. Los simuladores de vuelo, los simuladores para formación de personal son ejemplos bastante exitosos de lo que se busca en la realidad virtual, que es abstraer al usuario de un entorno real, meterlo en un entorno virtual y que pueda aprender o que pueda descubrir o que pueda hacer algo, ¿vale? Un entorno virtual completamente controlado, ¿vale? Entonces, un simulador de conducción pues es un buen elemento para enseñar a conducir, para experimentar nuevos dispositivos de conducción, para hacer ese tipo de estudios. Pues a partir de ahí, una vez que ya teníamos lo que era el concepto de la tecnología más o menos controlado, pues empezaron a llegar pues peticiones para otros campos, y en lo que es cosas relacionadas con el turismo probablemente empezamos a hacer cosas pues a partir del año 97-98, ¿vale? Porque luego iremos discutiendo un poco. La realidad virtual aplicada al turismo no es simplemente poder enseñarle espacios 3D para visitar a los usuarios finales. Hay muchas más cosas que tienen que ver con la realidad virtual y el turismo. El turismo al final es hacer vivir una experiencia a alguien. Bueno, vosotros probablemente tenéis una definición mejor que la mía, pero al final motivarle a viajar, etcétera, etcétera. Entonces, para ayudar a eso, la realidad virtual puede ofrecer muchas herramientas que luego iremos, espero, desgranando, y una de ellas, por ejemplo, puede ser atracciones en un parque temático. Muchos parques temáticos utilizan la realidad virtual o las nuevas tecnologías como un mecanismo para atraer a nuevos visitantes, a nuevos turistas. Pues nosotros ya hicimos algunas cosas de esas por allá, por el año 98, con el motivo del 500 aniversario de la universidad. No era un parque temático, pero sí que tenía que ver un poco con difundir, por ejemplo, elementos culturales asociados a la universidad. Fue un poco una reconstrucción virtual de lo que era la estancia de Santiago Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia. Ya sabéis que estuvo aquí 4 años, fue catedrático y es el primer premio Nobel que, digamos,
formó parte de la Universidad de Valencia. Entonces, pues hicimos una reconstrucción virtual que se podía visitar, que la gente podía mirar por el microscopio las preparaciones que hacía Santiago Ramón y Cajal. Vemos que ese tipo de elementos son elementos que tienen que ver con turismo cultural o turismo educativo, que luego iremos comentando. Luego, un poquito después, en el año 2000-2001, estuvimos trabajando con la Generalitat en temas de turismo para hacer una presentación de la Comunidad Valenciana a nivel internacional mediante un vuelo virtual sobre la Comunidad Valenciana que se podía hacer en aquella época sobre Internet. Se podía descargar, se podía viajar a Terra Mítica, se podía volar tiempo real, ¿vale?, con una red de 256K. Probablemente ya no sepáis ni lo que es un K. Entonces la velocidad era 256K. ¿Vale? Fue un poco el precursor de lo que hoy en día es Google Earth. Supongo que a todos os suena Google Earth. Pues, antes de que existiera Google Earth, en la Universidad de Valencia ya se desarrolló algo parecido para volar sobre la Comunidad Valenciana y promocionar los elementos turísticos principales de aquella época. Luego pues seguimos haciendo cosas y ya pues, nos metemos en Fitur, la Gürtel y ese tipo de cosas. ¿Vale? Nosotros participamos, espero que no en la parte de la Gürtel, pero sí que colaboramos con la Diputación de Valencia también en varios Fitur para promocionar la Comunidad Valenciana utilizando tecnologías de realidad virtual para enseñar determinados aspectos. Hicimos un simulador de ala delta para volar por encima de la comunidad y que la gente descubriese en tiempo real, volando dentro de una ala delta, pues un poco los paisajes y demás. Y ya os digo que hemos ido haciendo bastantes elementos de este tipo que tienen que ver más, como os digo, con el usuario final de cara a lo que podría ser, ahí podríamos verlo como un tema de marketing, de mostrar qué vas a ver en tu destino o anticipar un poco qué vas a ver en tu destino. Pero luego hay otro campo que también hemos trabajado, que es todo el tema de museos. La realidad virtual puede funcionar muy bien como complemento a un museo o a una determinada visita en el sitio de un elemento patrimonial o cualquier otro elemento de este tipo. Entonces, por ejemplo, lo que es en este sentido hemos trabajado, por ejemplo, con Casa Batlló. Supongo que si estudiáis temas de turismo y tal, conoceréis Casa Batlló en Barcelona. Pues básicamente lo que es un poco la muestra o la visita a lo que es la Casa Batlló que diseñó Gaudí. Y aquí el problema que hay, aquí en vez de utilizar tecnología de realidad virtual, hemos utilizado tecnología de realidad aumentada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que hay en Casa Batlló? Pues que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces no se pueden hacer actuaciones, tiene que quedarse tal y como está, y es muy complicado que la gente saque todo el partido de un edificio que realmente pues, parte del mobiliario original ya no está, y hay determinados elementos de lo que era un poco la creatividad de Gaudí que son complicados de explicar y no puedes poner un cartelito para explicarlo porque no puedes modificar en nada el edificio. Entonces lo que hicimos fue ir un paso más allá en las guías normales que se dan en los museos. Pues es una guía de realidad aumentada y básicamente es la que están gastando ahora, llevan ya 4 o 5 años y está siendo un éxito bastante importante. Voy a acabar ya, que ya me están dando el aviso, ya les he dicho que era un error que yo fuera el primero. Luego también hemos trabajado con las islas griegas, en vuelos virtuales con cascos para promocionar también lo que es el territorio de Grecia. Y más recientemente hemos trabajado en alguna otra cosita que luego comentaré. Vale, dejo ya a mis compañeros, perdón. Muchas gracias. Yo creo que de alguna forma te has sido capaz de darnos un marco, ¿no?, de las posibilidades que tiene. Bueno, pues seguimos con las presentaciones. Pablo, por favor. Bueno, primero, antes que nada, daros las gracias por la invitación, porque para nosotros evidentemente es un placer, es un lujo poder hablar de estas cosas delante de un foro de esta magnitud. Yo soy Pablo Guinut, vengo de Utopic Studios, somos una pequeña compañía desarrolladora de contenidos de realidad virtual y realidad aumentada. Yo soy el responsable de la parte del arte y la creación de los contenidos en 3D. Mi formación es soy licenciado en Bellas Artes por la Facultad Politécnica y me especialicé en la creación de contenidos y entornos en 3D. Nuestro recorrido es mucho más breve, evidentemente, porque somos una pequeña empresa que hace apenas 3 años que inició su movimiento y si bien no hemos creado una
una aplicación, una experiencia vinculada directamente con el sector turístico. Sí que es cierto que ha habido muchas de las experiencias que hemos podido hacer dedicadas al sector del ocio que han tenido relación con determinadas épocas estivales y periodos de afluencia turística. Nosotros somos de Castellón y sí que hemos notado que evidentemente hay una cierta atracción por este tipo de experiencias, pero básicamente nosotros nos hemos centrado en la creación de contenido para otras empresas, tanto campos en el sector industrial, el sector de la rehabilitación de pacientes. Hemos desarrollado una experiencia vinculada con pacientes aquejados de esclerosis, que pues es una rehabilitación neurofuncional, permite en un dispositivo de realidad virtual incorporar un elemento que es el elemento de juego que hace que el paciente pueda estar en un entorno distinto de la sala de rehabilitación y olvidarse por un momento de que realmente lo que está haciendo es una terapia para rehabilitar. Pero bien, ese es nuestro recorrido como empresa y bueno, evidentemente espero que esta tarde podamos poner en común muchas de las cosas que ayuden a formar un poco mejor la opinión acerca de qué es el mundo de la realidad virtual. Por supuesto que la realidad virtual tiene muchas aplicaciones, no solo a turismo, que es lo que nos tienen ahora reunidos aquí en este foro. También como desarrollador de contenidos tenemos en representación a Esteban Anguita. Por favor, preséntate tú mismo, Esteban. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy director de la empresa Aumentate. Llevamos desde el año 2006 en este campo. Profesionalmente llevo desde el año 91. Eso ya le vendía cosas a Marcos en la empresa, pues la empresa se constituyó para vender hardware de realidad virtual. Ahora la mayoría de la gente asocia la realidad virtual a un casco, pero hay muchísimos periféricos de realidad virtual. Luego hablaremos para ponerlos como soluciones. La empresa Aumentate nació para seguir vendiendo todo lo que es el portfolio de soluciones de hardware. Hay Cave, que son cuerdas de realidad virtual, hay sistemas de tracking, hay trajes de capturar movimientos, hay sistemas ápticos, hay muchísima solución para el mundo de la realidad virtual. En el año 2010-2011 empezamos con temas de desarrollo y nos centramos mucho en la parte de realidad aumentada. Lanzamos una plataforma que tiene varios, más de 100.000 usuarios, que permitía hacer una escena de realidad aumentada con 3 clics de ratón. Eso cogió bastante fuerza, nos hizo cambiar de la empresa y llamarla como se llamaba el producto, que era Aumentate, y ahora mismo pues lanzamos recientemente, el año pasado justo, otra plataforma de contenidos de realidad aumentada. Uno de los problemas que luego veremos son los contenidos en general. Entonces es una plataforma gratuita, la puede usar la gente. Ahora mismo que creo que hay más de 22.000 usuarios registrados y es una forma de que estas tecnologías lleguen a la gente. En el año 91 yo vendí un casco de realidad virtual y os voy a poner un ejemplo para que veáis que después saldrá. Ese casco se vendió, entonces eran pesetas, lo voy a convertir en euros. Ese casco se vendió por 80.000 euros. Yo en aquel entonces me estaba casando y me compré un piso que me costó 60.000 euros. ¿Vale? Pero además el casco necesitaba un equipo que entonces usaban unas estaciones de Unix que costaban 40.000 euros. Con lo cual la solución costaba 120.000 euros. Comprendéis por qué el acceso a ese tipo de tecnologías estaba muy limitado a determinados centros de investigación, grandes empresas, etc. Ahora se ha popularizado y luego veremos más cosas. Muchas gracias. Nuestra última presentación ya, y ya tenemos toda la mesa. Rosa María, por favor. Yo vengo con Pablo de Utopic Studios. A mí me toca la parte aburrida de la empresa, me dedico a todos los temas legales, contratos y cualquier cosa que les va surgiendo sobre la marcha. Pero desde que estoy con ellos, lo que sí que me declaro es fan incondicional de la realidad virtual, porque yo supongo que por mi edad todavía lo vivo como una magia.
Entre las cosas que ellos desarrollan en este momento tienen un escape room, no sé si sabéis lo que es una sala de escape, que ahora está muy de moda, pero en este caso son de realidad virtual, con lo cual la inmersión es absoluta en un mundo completamente distinto. Puedes crear cualquier magia que en ese momento quieras hacer. Siempre digo que en su caso la imaginación es el único límite. Y ha atraído, hablando de turismo, personas de Barcelona, de Madrid, en este momento turismo interior, pero también ha venido gente de Alemania porque es un movimiento que en este momento está muy de moda, la gente se asocia y se dedican a recorrer los diferentes escape rooms. Entonces, claro, para mí la realidad virtual, ponerte un casco, unas gafas, poderte mover, poder interactuar, poder desplazarte, porque no hay ningún límite, para mí todavía es magia. Supongo que esto tiene que ser el futuro, no lo veo de otra manera. Nos falta un nuevo invitado y él representa a las agencias de viaje, porque estamos realizando un proyecto de investigación para valorar cómo se pueden vender productos turísticos empleando la realidad virtual. Y él, en su agencia de viajes, emplea esta tecnología. Benjamín, ¿te presentas tú? Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Benjamín Martínez, soy director y fundador de una empresa de viajes que es Euroturismo. Tenemos aparte otras marcas también en la empresa. Yo fui estudiante de turismo hace muchos años en la Universidad de Alicante y de realidad virtual no tengo ni idea. Pero tenemos una herramienta en la empresa para que nuestros clientes puedan decidirse quizá o no decidirse por hacer un determinado viaje viendo pues esta realidad virtual que ahora me he enterado que no es realidad virtual, que es otra cosa, que ya lo explicarán los expertos. Pero bueno, yo llevo 20 y tantos años trabajando en turismo, soy guía turístico también, me dedico a ir con los clientes por ahí de viaje, o sea, me voy de vacaciones con la gente y conozco pues muchísimos destinos, sé perfectamente cómo funciona el mundo del turismo a nivel usuario, el propio cliente, y nosotros, nuestra empresa, somos una agencia de viajes que no nos dedicamos simplemente a vender paquetes turísticos que ya están hechos por otros turoperadores, sino que creamos productos turísticos propios. Entonces yo me dedico también a la programación y al diseño de viajes y además, no todos, en algunos, yo voy con los clientes también de viaje. Y por eso, pues sí que es verdad que pienso que esta herramienta de la realidad virtual puede servir para que una persona pueda interesarse un poco más por ciertos destinos, pero a la vez también hay que tener cuidado porque puede ser algo que vaya en contra del propio viajero, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre trato de explicar a la gente es que el ir de viaje es una aventura. Entonces, si ya lo sabes todo antes de empezar, se pierde esa magia de descubrir las cosas y de tener las experiencias propias en el punto de llegada, ¿no? Antes ya haber visto hasta que hay debajo de las sábanas de un hotel, que es lo que pasa hoy en día. Quizá hay un exceso de información que mal gestionado puede llevar a veces decepciones en la gente también cuando va por ahí. Bueno, de momento, Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que han salido temas muy interesantes porque, por ejemplo, un tema que se ha planteado dentro de los usos de la realidad virtual es el tema de hacer accesible los recursos turísticos, en este caso, a las personas, ¿no? Yo creo que esto conectaría muy bien con una idea que preocupa, nos consta mucho a la Comisión Europea, incluso al Ministerio, sobre, por ejemplo, cómo esto puede ayudar a personas con discapacidad a poder tener unas experiencias turísticas o un acceso a recursos que de otra forma no los tendría. Eso por una parte. Claro, esto de alguna forma también liga con lo que se está comentando de si puede existir un efecto sustitución, ¿no? Pero es verdad que viendo un poco la audiencia que tenemos aquí de esta gente tan joven, ¿no? Que cuando hablamos de los años 90 algunos ni habréis nacido, ¿verdad? Pues resulta que pues si nos están diciendo los TripAdvisor y demás que el 75% de los que compran un viaje turístico hoy en día quieren haber leído opiniones, información sobre las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor ese concepto de saturación de información y de alguna manera
lo que yo, por ejemplo, cuando viajaba entonces, esa búsqueda de la sorpresa, no sé si los nuevos segmentos de mercado valoran tanto como valorábamos nosotros esos temas. Yo creo que ese tema que has sacado también es muy interesante, ¿no? Y aparte de hablar del mercado de personas con discapacidad, que se les puede hacer más accesible con la realidad virtual, también saldría, no olvidemos, según dicen las estadísticas de demografía, que la población va a envejecer. Esto significa que bueno, nos vamos haciendo mayores y ya no tenemos tanta capacidad como otras cosas. A mí a veces me pasa cuando subo en el avión, cuando tengo que subir unas escaleras en el avión con la maleta, ¿no? Que ya me lo pienso, y cuando tengo que subir la maleta en la parte de arriba de todo, dices, bueno, que me ayude a alguien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que a veces pensamos en un mercado de discapacidad con personas con una discapacidad definida, no obstante, a un medio plazo puede ser un mercado de personas que al mismo tiempo, pues por edad, tampoco tienen la posibilidad de conocer determinados destinos o tener determinadas experiencias, ¿no? Y yo diría que en ese sentido, a lo mejor voy avanzando cosas, la realidad virtual puede de alguna manera ampliar y democratizar, ¿no?, el acceso a determinado tipo de experiencias y de recursos que a lo mejor de otra manera no tendríamos. Por lo tanto, en vuestras primeras introducciones yo creo que habéis sido muy capaces de dar una visión como muy, yo diría que muy clara y muy amplia, ¿no?, de lo que es la realidad virtual y de alguna manera las posibilidades que podría ofrecer, ¿no? Entonces nosotros, pues antes, para esta mesa hemos planteado unas preguntas que iremos desarrollando, y la primera pregunta que os plantearíamos a los miembros de la mesa es efectivamente cuál pensáis que es el grado de implantación de la realidad virtual de manera específica en turismo, y cuáles pensáis que son esas áreas más interesantes de aplicación, ¿no?, que ya podéis estar desarrollando según lo que habéis comentado, o incluso con esa visión que podáis tener de lo que puede haber en turismo y de realidad virtual. No sé, eso sí que yo creo que ya conforme queráis podéis ir interviniendo. Hombre, yo en el caso de nuestra empresa considero que la realidad virtual puede ser muy interesante en determinados casos concretos, como por ejemplo un crucero, un tren turístico especial, clásico, como Al-Ándalus Expreso o otros que hay, que el cliente a lo mejor no sabe exactamente cómo va a funcionar, cómo va a ser el compartimento donde va a dormir, los baños, el restaurante, y se puede hacer una idea muy clara gracias a la realidad virtual de qué se va a encontrar allí. O un resort turístico que va a pasar una semana metido en un resort en el Caribe y no va a salir de allí, pues quiere, ya que va a estar ahí 8 días allí metido con la salsa, con el coco loco y con todo esto, ver allí bien qué se va a encontrar, porque a lo mejor se decide por este o por aquel o por el otro, según marcas y distintas compañías. Para estos casos concretos yo lo veo muy bien, o a lo mejor también para determinadas experiencias concretas, como ha comentado antes, de volar en parapente, como uno se lanza del avión cuando va a saltar en paracaídas, ese tipo de cosas que a lo mejor a alguien le tiraría mucho para atrás, pues viéndolo a lo mejor se anima, o al revés, o dice, ni de coña, me tiro yo así como se está tirando ese. O sea que en ese aspecto yo creo que es muy interesante. Y luego lo que has comentado tú de la gente que tiene pues discapacidad o problemas de movilidad, pues puede por lo menos sentir una experiencia. Aunque yo siempre digo lo mismo, digo, tú te comerías una paella con la realidad virtual, no sabrá igual que subirte a la Torre Eiffel, a donde está el despacho de Monsieur Gustave Eiffel, estar ahí dentro de su despachito, que verlo con las gafas de la realidad virtual. Pues lo mismo que comerse una paella con la realidad virtual. Evidentemente no va a ser lo mismo, pero sí que puede ayudar a vender esa experiencia turística, por supuesto. Bueno, igual como luego vamos a dejar un turno de intervenciones, si por parte de vosotros y vosotras os ocurren algunas ideas que nos podéis lanzar también, que pensáis que serían interesantes para que diseñáramos contenidos y demás en realidad virtual, pues a lo mejor recogeríamos esas sugerencias, ¿vale? A ver qué también se os puede ocurrir a vosotros, igual no se os ocurre a nosotros, ¿vale? No, yo bien, respecto a lo que estaba diciendo Benjamín, yo creo que no puede ser nunca un sustitutivo una experiencia de realidad virtual del placer en sí de vivir una experiencia, de vivir un viaje, de vivir un recorrido turístico. Lo que sí que es cierto es que yo creo que también habría que diferenciar la propia experiencia, es decir, ofrecer al cliente la experiencia previa de un viaje, de las localizaciones y de los sitios que puede visitar,
diferenciarlo de aquellas acciones que dentro del viaje puede realizar, como por ejemplo la visita a determinados monumentos o la recreación de determinadas épocas que un dispositivo con la realidad virtual te permite ya no solo mostrar, sino contar con una cierta narrativa, que creo que es parte de la importancia de una disciplina, de una técnica como esta, como la realidad virtual. Es decir, no creo que se pueda limitar al hecho de mostrarlo de una forma distinta, y ahí hablaremos luego de lo que consideramos si es realidad virtual o no el vídeo esférico, el vídeo 360, pero yo creo que una parte importante es la interacción. Tienes que poder interactuar con el entorno en el que estás, y esa interacción no se limita a un acto visual, sino que puedes percibir algo más, puedes sentir frío, puedes tener sensación de movimiento, dispositivos que te permiten ahora desplazarte por tu propia cuenta. Es decir, hay muchas cosas que pueden no sustituir, pero sí ampliar o al menos darte más información de toda esa experiencia que implica viajar o visitar un determinado lugar. Bueno, yo creo que habéis planteado un tema que es la realidad virtual. A lo mejor es un buen momento para que lo definamos, y así nos situemos todos, y particularmente también el público, y efectivamente empecemos a cerrar eso de cara a que estemos hablando claro y de lo mismo. No me dejéis a mí, que yo soy un pedazo. Bueno, en cuanto a la definición de realidad virtual, ya os comentaba antes o indicaba antes que el concepto de realidad virtual no hay una definición ahora mismo aceptada por todo el mundo, ¿vale? Lo que sí que está claro es que hay algunos elementos básicos que sí que debería tener cualquier cosa que queramos llamar realidad virtual. Pero, ya os digo, yo no me centraría en la realidad virtual, me centraría en el tipo de tecnologías que nos están interesando. La realidad virtual requiere inmersión, requiere interacción. El vídeo 360 o el vídeo esférico, aunque lo llevemos en unas gafas de realidad virtual, en un casco o tal, solamente tiene la parte de inmersión, más o menos buena y tal, pero no tiene la parte de interacción. Lo único que podemos hacer es mirar hacia donde queramos, pero no podemos interactuar con nada del sistema, porque es un vídeo que ya está pregrabado y vamos a ver por dónde fue el usuario, dónde estuvo la cámara. Eso no caería dentro del concepto de realidad virtual. El concepto de realidad virtual requiere libertad del usuario para ver lo que él quiera, para moverse por ese entorno, navegar, y debería requerir más cosas, ¿vale? Porque normalmente estamos hablando casi siempre de inmersión visual. La realidad virtual conlleva, en su definición más genérica y la original, la de Evan Sutherland, conlleva todos los sentidos, ¿vale? Él definía la habitación virtual como una habitación donde el usuario se sentía tan inmerso que si durante la simulación le daba una bala, pues el usuario se moriría, ¿vale? De esto tenemos ejemplos en el cine. Esto se ha llevado al cine y podéis, una que os pille igual un poco más reciente, que es Matrix, ¿vale? Matrix, que era un entorno completamente sintético que la gente se creía, ¿vale? Entonces, eso sería el paradigma de la realidad virtual que teóricamente todos queremos, a nivel científico. Otra cosa es que a nivel ético eso sea deseable, ¿vale? Porque luego también tenéis otras películas por ahí, como creo que en español se llamaba Los Simuladores, en inglés era The Substitutes, ¿vale? Que hablaba de una sociedad futura donde la gente prácticamente no interactuaba de manera real, sino que interactuaba frente a avatares que al final eran una representación de ellos, que salía por ahí, tenían de hecho unos muñequitos que eran los que se relacionaban entre sí y demás, ¿vale? Porque ya era tan real lo que se podía conseguir, que eso era mucho más cómodo que la interacción real, menos peligroso, si nos hacíamos mayores no pasaba nada. Entonces, yo digo, una cosa es lo que es deseable a nivel tecnológico y otra cosa es lo que es deseable a nivel de lo que somos como humanos, que eso también podemos hablar y que de hecho vamos a tener que enfrentarnos en el futuro próximo. Entonces, ahora luego si queréis comentamos cosas que se pueden hacer ahora, cosas para las que la realidad virtual con el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos en los dispositivos puede hacer ahora y hacia dónde vamos, y que igual no está tan lejos. Supongo que habéis oído hablar de los BCIs, los Brain Computer Interfaces, que son, digamos, un poco
el siguiente paso. O sea, el problema hasta ahora es que para conseguir realidad virtual siempre necesitamos dispositivos externos que nos estimulen el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato. Hay algunos experimentos ya de realidad virtual que nos pueden traer el olfato y el gusto, lo que decías de comerte una paella. No es descartable. Tecnológicamente el problema es que no es descartable nada. O sea, otra cosa es que sea deseable que lo lleguemos a conseguir, pero no es descartable. Entonces los BCI lo que van a hacer es atacar directamente a los nervios, tanto óptico como de los demás sentidos, y ahí igual sí que podemos empezar a engañarnos de verdad, ¿vale? Hoy por hoy estamos lejos de eso porque siempre tenemos un dispositivo externo que, bueno, si os habéis probado un casco de realidad virtual, pues tiene sus limitaciones, ahora han mejorado mucho, pero siempre hay algo que nos permite, aunque ya os digo, hay veces que si os metéis a un cave o en algunos cascos de estos buenos, pero a veces ya se pierde un poco a veces el sentido de la realidad y te pegas contra la pared porque no te has dado cuenta que está ahí, ese tipo de cosas, pero todavía tenemos un elemento, una barrera que nos permite distinguir, ¿vale? Entonces, en el caso de que esto se sobrepase, que ya os digo que no es descartable que tecnológicamente, como están mejorando las capacidades computacionales hoy en día, eso pueda llegar, pues ahí no es descartable, pero ya os digo, si queréis eso hablamos en el futuro. La verdad es que los que no estamos en el ámbito computacional y trabajamos en comercio de mercados, lo que nos damos cuenta es que de un mes para otro cambia muchísimo la tecnología, se hace mucho más accesible. Cuando empezamos a trabajar el tema acá, pues tal y como se hablaba, era todo como muy careta, y era como que las gafas de realidad virtual ya se van incluso regalando, se van haciendo súper accesibles, el desarrollo de contenido se va haciendo más económico, más accesible para todos. No sé, yo antes de cerrar esta primera pregunta, sí que pensáis que el grado de implantación en turismo de la realidad virtual está muy desarrollado, todavía poco a nivel actual, ¿qué es lo que ven? Yo creo que, mira, estoy buscando datos, a ver si hay específicos de turismo. Solamente encontré una plataforma que se llama de AppDate, que es una especie de plataforma de apps, y ellos catalogaban en un 17% las apps dedicadas a turismo, que no quiere decir que sea de realidad virtual. Segitur, después del Fitur, edita una revista con todas las apps de las diferentes categorías y me las revisé todas para ver cuántas encontraba de realidad virtual. Una que eran paseos, que era el Camino Santiago con vídeos 360 y demás. No hay nada más. Si nos fijamos a nivel mundial, el número de usuarios de realidad virtual que se espera para este año son de 180 millones de personas. El volumen de negocio para el 2020 se estima en unos 40.000 millones de dólares. Lo digo porque un poco esas tendencias nos van a decir también lo que puede ocurrir en el mundo del turismo. Pero específicamente en turismo no vi nada, no sé cuál es el grado más allá de que en YouTube es mucha gente que ha hecho vídeos concretos de turismo, de sitios, pero claro, yo hablaba antes de que el casco primero que vendí costaba 120.000 euros y el equivalente hoy vale 400. Hacer un vídeo 360 cuesta 140 euros de una cámara Samsung Gear. Es decir, esto ha cambiado muchísimo y lo que nos va a hacer falta en breve son contenidos y contenidos de calidad, y yo creo que va a ser uno de los motores de todo esto. La verdad es que sí, hace falta desarrollar más contenidos para que esta tecnología se implante, pero pensamos que sí que tiene beneficios y que sí que tiene un recorrido en el futuro esta tecnología. ¿Sigo yo pues? Sí. Indudablemente, son herramientas que en este segmento de mercado y en otros tiene su utilidad. En educación está archicomprobado, hay muchísimos papers que lo demuestran, que en industria también. Tenemos un problema con la tecnología y es el tiempo de adopción. ¿Vale? Yo, como miro más un poco desde el punto de vista empresarial, hay una consultora americana muy buena que se llama Gartner, que estudia la adopción de las tecnologías cuando se lanzan, ¿no? Es una curva que tiene diferentes puntos y curiosamente este año la realidad virtual ya no está, es decir, ya ha salido, ya se ha adoptado como una tecnología que ya está en nuestro día a día. Yo no lo tengo tan claro, tengo mis dudas, pero sí que ya está, ya ha salido de esa curva, ¿no? Entonces,
Eso es bueno también. A continuación la realidad aumentada está a punto de empezar la salida de la curva esta. Entonces yo sí que le veo muchas expectativas, ¿vale? Sin sacar las cosas desde quicio, ¿eh? O sea, no podemos ir con cascos a todos lados, hay muchas soluciones y cada una tiene su ámbito de atención. Además del inconveniente que planteaba Benjamín de que no desearíamos que la realidad virtual sustituyera a la realidad y que esa experiencia virtual sustituya a la experiencia real turística, pero aparte de que esto, digamos que no es algo deseable, es algo en estos públicos que tendrían menos acceso, ¿qué otros inconvenientes veis a la aplicación de la realidad virtual en turismo? A ver, yo, por la experiencia que tenemos nosotros en la empresa, lo que veo es que hay poca variedad de productos virtuales, entonces no hay demasiado que mostrar a los clientes. Nosotros, bueno, concretamente tenemos una empresa que nos suministra una aplicación que va con un móvil, tenemos un móvil en la empresa que lo ponemos dentro de unas gafas de estas virtual, que ahora no son, pero bueno, lo que sea. Y entonces ahí en el móvil se descarga en esa aplicación una serie de contenidos, que hay destinos, hay hoteles, hay cruceros y hay otras cosas diferentes, ¿no? Y entonces pues te lo pones y vas viendo, pero es más bien como una película, hay interactuación. Hay unos botones y puedes ir pasando de un sitio a otro, el crucero, el restaurante, y se mete la cámara por ahí por el restaurante. A los 5 minutos estás mareado ya, porque marea eso mucho. Entonces, a ver, para nosotros no supone una diferenciación ni un plus añadido que vaya a ser clave en nuestro negocio, ni mucho menos. Es simplemente pues, una herramienta para en un momento dado dejárselo al cliente y casi echarte unas risas más que otra cosa. En realidad, si se desarrollara esa tecnología, sí que cambiaría la percepción. Yo pienso que sí que es interesante. No digo que no. De todas formas, ahí estás un poco comentando el uso de la realidad virtual en el turismo orientada a marketing, o sea, a venta de productos. Exacto. Lo que pasa es que ya os digo que la realidad virtual asociada al marketing podemos hablar de incluso 6 o 7 usos diferentes que tienen que ver con distintas fases del turismo. No sé si por el tipo de estudios que tenéis vosotros os puede interesar más esa parte, pero hay una parte inicial del turismo que es la planificación de los destinos turísticos, la planificación de un hotel, la planificación de un museo, la planificación de una visita. Pues la realidad virtual puede ayudar a los técnicos que tienen que planificar, no al cliente final, a ver un poco la experiencia, a disfrutarla un poco al principio y evaluar entre alternativas, ¿vale? Sería una especie de simulador que permite a un grupo de trabajo definir una experiencia de turismo sin tener que ir al sitio, sin tener que hacer las cosas allí, ¿vale? Pero evidentemente estamos hablando de un uso profesional orientado a ese tipo de cosas. Luego podemos hablar de la realidad virtual para incluso ayudar también a tomar decisiones que tengan que ver con ingeniería civil, obra civil, pero que afecta al turismo. Si tenemos que construir una carretera que pasa por un paraje que tiene interés turístico, igual destrozamos el valor turístico por culpa de la infraestructura. Pues la realidad virtual también puede ayudar a equipos de trabajo donde haya gente que entienda cuál es el valor para el elemento turístico y pueda pues, decidir entre alternativas o comentar los problemas que luego a nivel de marketing lo que estamos diciendo. Y luego hay otro elemento importante que es todo el tema de la preservación de los valores turísticos de una zona. Tenemos un ejemplo muy importante con el tema de las cuevas. Altamira ya no se visita, ya estamos visitando una reproducción que al final sí que es aceptada por los usuarios y no es la real. Entonces, realmente ahora mismo en determinados sitios hay un problema con la afluencia de turismo. En la zona de los templos y tal de Indonesia y eso, hay tanto afluencia turística que está poniendo en peligro tanto el entorno como los propios templos por la cantidad de turistas que hay. Entonces, la realidad virtual puede ser un sustitutivo. La gente a veces quiere visitar lo real, pero hay veces que es imposible si queremos preservarlo. Entonces, como mecanismo de preservación, bueno, y luego hay elementos pues, que se degradan con el tiempo. La realidad virtual permite, o puede permitir, de hecho ya se está haciendo, hacer un escaneo con todo detalle, guardarlos y que la gente los pueda disfrutar en el futuro. Pues ya os digo,
hay muchas cosas que hay que plantearse. O sea, la realidad virtual no es simplemente un elemento de marketing, sino puede tener muchos más elementos. Sí, yo ahí quería añadir el elemento de marketing que estabas diciendo, porque solamente enfocas la realidad virtual en el momento de poder ofrecer algo a un cliente. Y yo siempre lo veo desde el punto de vista de hacer más atractivo aquello que ofreces, sobre todo ahora en la generación millennial que está tan acostumbrada a toda la tecnología y que quizá no quiere ir a conocer el Coliseo Romano y que le estén explicando cosas que pueden vivir de manera real. Porque yo creo que todo aquello que nace del juego implica un aprendizaje mucho más intenso y mucho más atractivo. Por eso sí que creo que la realidad virtual complementa todo aquello que ahora estás ofreciendo. No necesariamente tienes que dejar de viajar, pero creo que sí que puedes hacer un destino mucho más atractivo si además en ese destino, en ese coliseo o en esos lugares inaccesibles puedes participar activamente, porque te aseguro que la realidad virtual es magia, porque interactúas de una manera que tu cerebro te engaña inmediatamente. Claro, a ver, la postura de Benjamín, claro, Benjamín tiene una agencia y entonces precisamente aquí en la Facultad de Economía estamos un equipo de gente intentando estudiar en qué manera la realidad virtual puede hacer más competitiva a la agencia de viajes offline. ¿Vale? Como bien sabéis, cada vez la compra de producto turístico a través de agencias online crece muchísimo, y entonces una preocupación nuestra es en qué manera las agencias de viaje en la calle, cuando pueden ser más competitivas, y enseñar más cosas a ese cliente para que en la decisión precompra, es decir, en la decisión de comprar, le pueda sorprender y le pueda seducir más a través de esa realidad virtual. ¿Qué es lo que le pasa a Benjamín? Algo que hemos ido detectando. No fue fácil encontrar una agencia en Valencia, ni siquiera en la Comunidad Valenciana, no hay muchas agencias de viaje que estén utilizando realidad virtual. Y esto es porque, fundamentalmente, por un motivo, probablemente por a veces desconocimiento de los propietarios de las agencias, pero por otra parte es porque, como él también ha apuntado, lo que son las herramientas y los contenidos que están manejando no les están siendo de mucha utilidad. Están pidiendo que, que haya unas cosas que les sirvan para seducir más al cliente. Entonces, claro, él viene del sector de agencias y está en distribución en marketing, esa parte de marketing de la distribución, y es lo que lógicamente a él le preocupa, y a nosotros también. En una parte de nuestro equipo de trabajo es en qué manera podemos seguir haciendo o intentar hacer que prevalezca la agencia offline a través precisamente de la incorporación de algo, y un cliente, un usuario que está comprando en internet lo está viendo en su casa a través de la web, incluso puede descargarse vídeos, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy a favor de la realidad virtual. A ver si parece que estoy en contra. No estoy en contra de la realidad virtual. De hecho, considero que es una herramienta muy interesante para poder motivar a los clientes o a la gente a descubrir cosas personalmente que les ha picado ahí el gusanillo viéndolo por la realidad virtual. Aparte, aplicaciones muchísimas. De hecho, nosotros somos una empresa que nos interesa la tecnología. Tenemos 4 páginas de internet. Parece que el internet iba a ser la muerte del sector agencias de viajes. Sin embargo, tenemos clientes en toda España y en otras partes de fuera de España y de Europa. Tenemos un segmento de nuestra empresa que trabajamos con clientes extranjeros que vienen a España, norteamericanos principalmente, canadienses, australianos, japoneses, y trabajamos todo por internet. A esta gente no le vemos la cara nunca, salvo cuando llega, tengo yo con ellos o con esta ayer. Ayer era la lengua y el americano se la comió quedado. O sea que, entonces, estoy a favor de la tecnología, que aquí parece que diga, está en contra, que le quitan los clientes la realidad virtual. No es así. Queremos que queremos tener una herramienta útil que nos sirva y que sea además beneficiosa, y que por supuesto no sea un sustituto de vivir la experiencia real y personal de los viajes, que sí que es verdad, como decía él, que hay sitios que se están destruyendo. El turismo puede llegar a ser una plaga que destruya ciertos lugares y que haga que de pasar a vivir una experiencia bonita y agradable a vivir un infierno. Yo lo reconozco, me dedico a ir por ahí con la gente y lo veo. Entonces hay que saber también cómo se organizan las cosas. Bueno, yo creo que lo que has comentado al hablar ahora de tu público, de tus clientes y demás, yo creo que enlazaría con la siguiente pregunta, y a lo mejor Pablo nos puedes ayudar en el tema de que cuál piensas que puede ser ese público objetivo o
o esos productos turísticos que pueden ser más objeto o ese público objetivo que puede adoptar más esos temas de realidad virtual en turismo. En cuanto al público, nosotros tenemos, por la experiencia que tenemos durante el tiempo que llevamos con la empresa abierta, evidentemente, sí que hemos detectado que hay una franja, un rango de edad de los 15 a los 45 en la que no hay una barrera tecnológica en este momento para acceder a ese dispositivo. Hablo de una realidad virtual, no el mero hecho de ponerte un casco de realidad virtual y estar atendiendo a una reproducción en un vídeo de un entorno, sino a interactuar con el entorno que tienes en ese mundo virtual. No hay una barrera tecnológica en ese sentido. Los dispositivos te permiten coger objetos, moverlos, lanzarlos, romperlos. Puedes hacer un montón de cosas, evidentemente, dentro de un mundo virtual, y esa barrera en esa franja de edad no existe. Sí que es cierto que cuando vamos avanzando más hacia por debajo, no porque no están recomendados tampoco a determinadas edades, sobre todo porque los músculos oculares no están todavía totalmente desarrollados, no es conveniente tener una pantalla, porque no dejas de tener una pantalla delante de ti que está forzando de alguna manera esa musculatura. Una vez ya está desarrollada, evidentemente no hay ningún problema. De hecho, nosotros con la creación de esta experiencia, de esta escape room, un temor inicial que teníamos era el hecho de que, si conocéis el mundo de los escape rooms, son experiencias que aproximadamente duran 1 hora, pero claro, en un mundo virtual, durante 1 hora, con un casco de realidad virtual, eso puede ser un hándicap, puede ser una barrera importante. Ya cuando hicimos los primeros test, nos dimos cuenta de que las personas, los usuarios que disfrutaban de la experiencia, no eran conscientes de haber pasado 60, 70 minutos en algunos casos dentro de ese mundo virtual, porque estaban inmersos dentro de una historia y la historia les conquistaba de tal manera que hacía que se abstrayeran por completo, se olvidaran por completo de que existía un mundo fuera de aquel, y para ellos durante esos 60 minutos esa era una realidad, porque una realidad virtual bien configurada no deja de ser una realidad paralela. La cuestión, y eso va al hilo de lo que tú, Benjamín, planteabas, es que efectivamente son necesarios contenidos, pero son necesarios contenidos elaborados con cierta calidad, con cierta lógica, porque de poco sirve que a un cliente tú le puedas mostrar en un vídeo esférico una determinada ubicación o moverlo si a los 3 minutos está mareado. Y perdona que te interrumpa, educar también a la gente y enseñarles en qué consiste esta tecnología. Exacto. Tenemos clientes mayores del Ipsoso y hay gente que no se quiere poner las gafas porque le da miedo. Claro. Hay señoras que no se las ponen. Claro. Le da miedo ponerse las gafas, piensan que le va a hacer daño en los ojos o cualquier cosa. Sí, sí, claro. Y lo hemos probado, ¿eh? Esa es una de las... No se las ponen. Bueno, pero eso es un tema de adopción que habéis comentado. Yo recuerdo cuando en España se pusieron los cajeros automáticos en los bancos, los cajeros automáticos, efectivamente las personas mayores le hablaban a los cajeros y no sabían utilizar un cajero automático, aunque os sorprenda, ¿no? Y entonces, en aquel entonces se asesoraba en el sector de la banca y entonces tuvimos que poner azafatas y azafatos para explicarles, enseñarles a meter la tarjeta y hacer las cosas. Es decir, que es el tema de adopción de tecnologías. Lo que pasa es que parece como que ahora los procesos de adopción van siendo más rápidos, ¿no? Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, uno de los objetivos de la realidad virtual es que la interacción sea lo más natural posible. Es uno de los elementos que se requiere. O sea, realmente el tema de la realidad virtual no debería de aprenderse, así como hay que aprender a manejar un teclado o un ratón, porque es algo que no es natural. Teóricamente, si llegáramos a un elemento de realidad virtual donde consiguiéramos un poco los objetivos, tiene alguna interacción natural. Te mueves de manera natural por el entorno, andando incluso y demás. De hecho, ahí voy a ir un poco en contra de lo que decís, porque mi madre tiene 70 y pico años, prácticamente no sabe leer ni escribir, y la meto en un entorno de realidad virtual
y está encantada, se mueve, va a ver las cosas, va a interaccionar, porque no tiene que hacer nada, simplemente tiene que moverse. Pero confía en ti. No es un tema genético, es un tema de que no tienes que aprender, tienes que hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Pero confía en ti. O sea, mi padre también se ha puesto las cosas de realidad virtual y en un momento dado me dijo, pero m'esteu manejant? Porque nosotros bajamos en un ascensor para entrar en la sala. Pero yo estoy calma dispuesto o me estoy manejando. Y no estás calma dispuesto. Pero lo que él dice es cierto, cuando la gente que viene es desconocida, no sabe lo que se va a encontrar. Sí, pero quiero decir, es el momento y el cómo introducir. Exacto, nosotros no es una cuestión para uno de los diseños, valoramos la posibilidad de trabajamos entre otras tecnologías con el dispositivo de HTC Vive. El dispositivo lleva unos mandos que te permiten interactuar con ese entorno virtual. Entonces, en ese propio desarrollo, y insisto, no era una cuestión para ti porque eso es una barrera. El usuario tiene que coger cosas con otro objeto. Entonces, nos planteamos, evidentemente, la posibilidad de, vale, incluimos las manos, quitamos los mandos y decidimos. Creo que como un criterio, porque esa barrera se rompe inmediatamente el hecho de que aparezca el propio mando, porque si tú físicamente cuando entras en la sala ves el mando y virtualmente lo ves también y entiendes que ese objeto te permite coger otras cosas, ya has roto la barrera. Además, lo bueno que tienen las HTC Vive, mucho mejor que la de los 120.000 euros que comentaba al principio Esteban, es que aguantas una hora. Sí. En la de los 120.000 euros a los 5 minutos ya estabas que te lo quitabas, pero seguro, porque se llamaba en esa época la realidad virtual la tecnología de los 10 minutos. Sí. Era lo máximo que podías aguantar más. Sí. Porque habrán mejorado mucho las lentes y demás. Y lo bueno que tienen las HTC Vive es sobre todo el sistema, como comentaba antes, de tracking, de localización en 3D. Exacto. Es muy importante tener una sensación de presencia física en el entorno. Y las HTC Vive lo que tienen es que aunque veas el mando virtual, si tú te chocas con un objeto que está allí, prácticamente es el tamaño que toca. Y eso es muy fácil de empezar. Hay un delay muy Yo creo, yo creo que es suficiente el rango de soluciones para aplicar a cada edad lo que quiera. O sea, que hay de todo. Hay gente mayor que se pondrá cascos y sensibilidad súper bien y demás. Pero hay más soluciones. Y más ahora mismo con los temas de realidad aumentada, que contábamos antes. Yo puedo poner una puerta virtual aquí delante, puedo mirar con el móvil, me desplazo, me meto dentro y cuando estoy dentro estoy en una playa del Caribe que flipas. Y me doy la vuelta y miro la puerta y veo vosotros. Pero allí dentro estoy en el Caribe o en el Coliseo Romano. ¿Qué necesitamos para eso? Un móvil. Ya, hemos acabado. Con un móvil es suficiente, que no hace falta. Y hacer eso cuesta, no lo voy a decir porque no lo digo, poco. Cuesta muy poco. Pero luego hay más cosas también. Mira, y yo a veces pongo un poco como ejemplo a Pangea, la agencia de viajes esta que ha hecho todo como más de proyección y demás. Yo le daría 2 vueltas más a esa agencia, pero hay, por ejemplo, coger una sala de una habitación de 4x4 y hacer una proyección en todas las paredes. Tú te comes una paella mala ahí, yo proyectando la bufera y tal, y la paella está buenísima. Sí, no digo que no. Quiero decir, hay muchas cosas que en una sala inmersiva tú le puedes decir, mira, no sé, lo que quieras. Es decir, y no pones nada en la usuario. De hecho, el restaurante, siguiendo un poco los ejemplos que acabas de decir, el restaurante más caro del mundo está en Ibiza. Y es un restaurante de 8 comensales que estás encerrado, te proyectan las paredes, te proyectan el suelo y te hacen vivir una experiencia. Es una experiencia que viene Para cualquier cosa que sea cara, se vendería. O sea, realmente es una experiencia. Al final, el turismo muchas veces también es una experiencia. Sí, y luego hay otra parte que se olvida y es el turista en el destino. ¿Por qué no le damos cosas para el destino? Sí, Se nos olvida eso. Le damos cosas ya no rutas y cosas de estas, podemos dar lo que queramos. Pero también los turistas cuando vienen aquí, pues a lo mejor se lo basarían bien si tienen gincanas de coger paellas virtuales, de hacer muchas cosas, de ver fotos antiguas flotando, de llevarlos a las 10 de la noche a la playa y ponerle un castillo de fuegos artificiales con el móvil. Eso se hace ya en museos que Muchas hacen cosas para niños y eso. Pero que también a la gente mayor también que... Sí, De hecho, un poco, si se hace una búsqueda un poco bibliográfica, volviendo un poco a la parte académica de lo que se ha hecho en turismo
asociado con realidad virtual, uno de los éxitos más grandes son ese tipo de aplicaciones en el sitio para complementar, porque ya os he dicho, por ejemplo, si uno va a Grecia, pues a veces muchos turistas a lo mejor se quedan decepcionados porque van a Olimpia y ven 4 piedras, entre comillas, esa puede ser una de las frases típicas que te dicen. Total, para ver 4 piedras... Esa sería una explicación brutal. Entonces, ir al Coliseo y de repente meterte dentro, ponerte el casco, lo que sea, y mirar a los gladiadores. Eso ya no, existe. ver a los gladiadores no, entonces, pelear con ellos. Sí. La realidad virtual te permite pelear con ellos. o sea, De verdad que es mágico. Hay veces que el estar allí le da un valor añadido a esa realidad virtual que igual no tienes en el salón de tu casa. Entonces, yo creo que a corto plazo es por ahí, que ya hay cosas, ya hay algunas cosas, sobre todo están ahora mismo en Grecia y Roma, que tienen mucho patrimonio y tienen muchas cosas que pueden enriquecer. Ya hay aplicaciones de estas. En 2008 ya se hizo una reconstrucción de lo que era la Roma antigua y parte del Coliseo. Está disponible para experiencia de realidad virtual y para experiencia de realidad aumentada, para temas educativos. Y hay cosas, además, reconstruida con rigor. Porque imagino que estará al alcance, o sea, serán caros. No, es accesible, de hecho alguna de ellas es gratuita ya, claro, se ha desarrollado muchas veces con fondos europeos por tema de preservación de cultural heritage y de este tipo de cosas, que hay muchos programas, y es un poco una de las líneas a corto plazo que puede ser una de las líneas que pueda servir para complementar, digamos, la visita. Sí. Si nosotros la iglesia del Valle de Arán, hay una pequeña iglesia del Valle de Arán que proyecta realidad virtual. No sería porque es realidad proyectada, Es el mapping. pero tú puedes ver las pinturas como estaban inicialmente y luego cómo están. Que de hecho las que dejan también son proyectadas porque a ver ya no hay nada. Y sin embargo creo que también se conoce muy poco lo que hay en realidad virtual. Sí, ese tema de complemento. De hecho, por ejemplo, en el turismo de cruceros, los cruceristas que vienen a Valencia pasan un promedio de 6 horas en Valencia, porque Valencia es un puerto de escala que se llama. Entonces, claro, en 6 horas no te da tiempo realmente a ver muchas cosas. Entonces, en la línea de complemento que se estaba comentando, precisamente un tema muy importante para las navieras hoy en día es el tema de la rentabilidad de las excursiones y organizar ellas las excursiones. Como política, si a lo mejor veis algún anuncio en la tele ahora, veréis que ya se está ofreciendo en el turismo de cruceros la excursión en el paquete, ¿no? Y entonces, como complemento a esa excursión, que en 5 horas puede que no les dé tiempo a ver muchas cosas, se puede hacer que vean unas cosas con más profundidad, incluso pagándolas dentro de como parte de ese paquete. Y dentro del tema que también se ha comentado de la masificación, que muchas veces, recuerdo que creo que fue en abril, sabíamos en Valencia que llegaban en un solo día, que hubo una reunión muy importante porque llegaban 3 cruceros ese día en Valencia. Para que se hagan una idea, Valencia suelen venir unos 400.000 cruceristas al año, somos 1 millón de habitantes aquí, y entonces se sabía que en un día íbamos a tener 10.000 cruceristas porque llevaban 3 cruceros distintos a Valencia. Y claro, si más o menos visitan todos la ciudad de las ciencias, A, B y C, es decir, llega un momento en que iba a haber mucha concentración, ¿no? Que es un tema que se habla aquí de la densidad turística y de los problemas que está generando, yo puedo generar no solo a otros turistas, sino a los propios residentes, que también es un tema que hay que incorporar en las preocupaciones dentro del turismo. Yo creo que a la vista de los beneficios y de las perspectivas positivas de aplicaciones, nos faltaría tocar un tema que a los estudiantes que nos están atendiendo les interesaría, y es qué posibilidades de trabajo, qué oportunidades de empleo podrían encontrar ellos en el ámbito de la realidad virtual aplicada al turismo. ¿Se os ocurre una perspectiva para ellos? Bueno. A ver. Perdón, esta es nuestra última pregunta. O sea que... No, conforme se vayan desarrollando estas tecnologías va a hacer falta gente que las ponga en marcha, que las cuente, que las explique. Yo creo que asociado a todo eso sí que va a haber puestos de trabajo. Incluso para enseñarlas, para mostrarlas un poco. Desde el punto de vista ya de programadores y otro tipo de cosas, ya es otro aspecto muy diferente al que estamos hablando. En general, la realidad virtual, yo diría en Europa, el negocio está en Estados Unidos. Nosotros somos, absolutamente residuales. Total. Hacemos cosas, pero realmente el negocio lo que se seguirá está en Estados Unidos y en parte de Asia. O sea que
pero que seguro que, igual que hablamos de las nuevos trabajos que van a salir asociados a las tecnologías de robotización, etcétera, en este seguro que van a haber trabajo. Desde luego siempre hará falta profesionales de marketing que guíen esos contenidos. Según lo que conocemos del comportamiento del turista, habrá que introducir esos elementos clave en los contenidos. Por el perfil de estudios, hay que definir, hemos dicho que las tecnologías están evolucionando, la parte de soporte para contenidos está evolucionando, lo que menos está evolucionando son los contenidos. Entonces, quizás el campo que está más cercano a lo que ellos estudian es definir esos contenidos, porque alguien tiene que decir para qué sirve la realidad virtual. Hemos estado comentando aquí cosas, hay que definir eso, qué es un producto de realidad virtual, cómo podemos llamar al turista, cómo se supone que un poco ese tipo de cosas son donde sois especialistas. Marketing de contenidos. ¿Qué necesitamos? Contenidos y luego toda la parte de cultural heritage. O sea, los americanos son muy buenos en tecnología, pero no tienen historia, no tienen cultura. Europa tiene la cultura, tenemos que saber venderla, presentarla, y la realidad virtual y la realidad aumentada es un mecanismo muy bueno para hacerlo. El problema es que la tecnología, que nosotros somos tecnólogos, al final hacemos algunas chapuzas importantes porque de tecnología sabemos, pero de contenido muchas veces no. Y a veces estamos en toda la cadena. Entonces a veces nosotros creemos que algo es muy interesante, pero para el turista no es interesante. Pues ahí es donde veo yo, hay que hacer equipos multidisciplinares, evidentemente no les vamos a pedir que programen, pero sí que definan qué contenidos y cómo hay que presentarlos para que esto sea una herramienta real. Y que aporta valor realmente. No la tecnología per se, sino que aporte valor. Por tanto, no os asustéis, que no hace falta estudiar tecnología y no hace falta desarrollar aplicaciones de realidad virtual, pero sí que interesa conocer cuál es la utilidad y qué valor añadido se puede incorporar a esos contenidos. Y para ello la formación es fundamental, así es que enhorabuena a todos que os estáis formando en turismo y en marketing. Nos gustaría también contar con vuestras cuestiones. Muy bien. Yo la verdad es que un tema que ya ha salido aquí, yo creo que ha ocurrido lo mismo con los community managers, es decir, que es con las personas que manejan el Big Data, por ejemplo, que es un tema que también estáis escuchando mucho en turismo, ¿no? Yo creo que es algo que has apuntado, compañero, tú que estás ahí en Burjasot y nosotros aquí en el campus de Tarongers, ¿no? Hay que adoptar esta perspectiva multidisciplinar porque efectivamente la tecnología sin unos contenidos orientados al mercado pues se queda donde se queda y nos ocurre lo mismo nosotros en los que trabajamos precisamente en la orientación al mercado necesitamos de la tecnología y yo creo que esa perspectiva de la que estamos hablando multidisciplinar es fundamental y bueno, y ahí probablemente va a haber nichos de mercado laboral, es decir, personas que luego a lo mejor hagáis cursos de formación complementarios en lo que ya podáis estar trabajando o seáis capaces de incorporaros en equipos de trabajo. A veces nos cuesta mucho hacer que trabajéis en equipo en la facultad y no acabáis de ver a veces pues la importancia de ser capaz de trabajar en equipo, pero según todos los estudios de lo que piden las empresas, pues es un tema que es muy importante en la actualidad. Y bueno, y tal como decía Carmen, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, ahora pues son menos cuarto y pues quedan unos minutos por si queréis hacer alguna intervención o alguna pregunta. Y también que nos comentéis de vuestra propia experiencia personal con la realidad virtual, cuando habéis empleado esta tecnología en juegos, etcétera. Si encontrabais que era realmente inmersiva, si os gustaba interactuar con ella. ¿La habéis probado vosotros la realidad virtual? ¿La habéis probado? ¿Os habéis colocado las gafas? ¿Ya habéis jugado? ¿Sí? ¿Y cuál es vuestra experiencia? ¿Es positiva vuestra experiencia? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuánta gente de aquí sabe lo que es realidad aumentada? Que levante la mano, solo. ¿Realidad aumentada qué es? Solo lo saben los profes, ¿eh? Fíjate el problema que tenemos, ¿eh? Sí. Realidad virtual, sí, ¿no? Realidad virtual, levante la mano quien sabe lo que es realidad virtual. La hemos explicado mucho más. Hay que hacer más. Sí. Hay que evangelizar más. Pero hace simplemente unos años vendían unos cromos infantiles con realidad aumentada. O sea que cada vez las generaciones van a ir conociendo Hemos hecho cosas para Panini. Sí, claro, para esa marca hablaba yo, claro. Entonces cada vez esto va a ser más habitual. Avanza tan rápido la tecnología. El que Cierto. está estudiando ahora
igual dentro de 5 años, cuando esté trabajando, es que lo que hay es totalmente diferente al momento de ahora que están estudiando, con lo cual pues es un poco complicado. De todas maneras no saben lo que es realidad aumentada, pero todos lo están gastando. En Snapchat seguro que están todos haciéndose caritas con realidad aumentada todo el rato en Snapchat. Ah, claro, claro. O sea que gastarlo lo estáis gastando aunque no sabéis, no sois conscientes de que lo estáis gastando. Nosotros sufrimos. Ya, claro. Buenas. Yo quería preguntaros, un emprendedor que quiera hacer algo con realidad virtual, y está claro que el tema de contenido, desarrollo de contenido y tal, pero ¿por dónde podría empezar? Has dicho que se iba a manejar mucho dinero, ¿dónde podemos ganar dinero? ¿Qué podemos hacer los que queremos emprender? ¿Hacia dónde tenemos que tirar? ¿Desarrollo de aplicaciones o qué hay que hacer para salir de esto? Lo que hablábamos antes de la parte vuestra como economista, los tecnólogos hacemos cosas y luego preguntamos al mercado. Lo primero que hay que hacer es preguntar al mercado qué hace falta y luego hacerlo, y no decirlo al revés. El campo de actuación de las tecnologías es amplio. Yo creo que hay una buena parte que está en la parte de juegos, que es lo que más... la parte de marketing también, en la parte de industria, salud, defensa, pero aquí no, fuera. O sea, depende qué segmento de mercado quieras ir. Aquí en este país tienes que ir a todo, pues si no te vas a morir de hambre. O sea, no sabes. Tienes que tocar y diversificar todo lo que puedas porque el nicho de mercado es pequeño. De hecho, con la comercialización de los cascos estos baratos, muchos chavales empiezan a hacer startups, que es normal, tienen que buscarse la vida, tienen que salir. Entonces nos encontramos, sobre todo el año pasado y el anterior, con un nicho de mercado pequeño y mucha gente haciendo lo mismo. O sea, que también era problemático. Como todas las cosas nuevas, luego se va regulando y se van asentando. Pero yo te diría que como cualquier otro trabajo, intentar ver dónde puede haber algo que yo pueda cubrir y enfocarse en eso. Mi opinión. Claro, yo quería que me dijeras que soy algo. ¿Perdón? Sé algo que es... Es que si lo tuviera ya lo estaría. Yo lo estaría haciendo. ¿Sabes la idea esa? Pero la idea... A veces las cosas estas son mucho más complicadas de lo que parece. Por ejemplo, yo nunca hubiera dado un duro por Facebook. Y mira, por eso estoy como profesor y aunque conozca la tecnología, y sí, me toca seguir como profesor. Es decir, a veces esa cosa que funciona o que te diferencia es muy complicada no hay una fórmula, sino pues al final todo el mundo utilizaría la fórmula. Ya os digo, no es... Lo que sí que está claro es que hay que tener un conocimiento de, primero, las tecnologías, hay que por lo menos saber qué se puede hacer con cada una de ellas y luego tratar de buscar esos huecos que no estén cubiertos o que estén cubiertos pero que vamos a ofrecer un valor añadido o algo diferente que nos va a hacer competitivos. Pero no, ya os digo, estos son, como siempre, generalidades. No hay una fórmula que nos vaya a llevar al éxito. Yo creo que la tecnología virtual sí que puede dar ese valor añadido para que una empresa se pueda diferenciar de otra si tiene algo que realmente es original y propio, porque si es lo mismo que tiene todo el mundo, al final no se Ahí está Pero claro, ¿qué empresa va a diseñar una tecnología privada propia para poder ofrecerse a sus clientes con el altísimo coste que tiene eso? Claro, tienen que ser grandes compañías. Para la pequeña empresa eso hoy en día es inviable. Pero posiblemente en el futuro sí Pero que sea podría más ser, accesible. imagínate que alguien tuviera la posibilidad de hacer viajes arqueológicos con una persona que es arqueóloga y además con una aplicación tecnológica que llegas a el Partenón, a la Acrópolis de Grecia y de repente la gente se pone su realidad virtual y le están explicando cómo es en el siglo XXI y de repente lo ve como era hace 2200 años. Pues sería eso un valor añadido brutal para esa visita y para esa experiencia, pero claro, no sé si se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, de hecho ya hay algunas aplicaciones, el problema es quién lo hace, quién lo comercializa y cómo se explota. Eso también todavía no está muy claro. Eso ahí vamos, que está al alcance ahora mismo de cualquiera. Falta mucho marketing en la aplicación de las tecnologías. La verdad es que agradeciendo la pregunta de Azu respecto al emprendimiento en el sector, pues yo sí que particularmente quería animaros a las mujeres que estáis en la sala a entrar en este sector. La verdad es que esta mesa
es una mesa muy masculinizada, es un sector muy masculinizado donde la participación de la mujer es muy escasa. Y la verdad es que agradecemos particularmente la presencia de Rosa en esta mesa, pero en ese sentido animaros a, según el último estudio que hemos hecho, las empresas emprendidas de manera sostenible, si el emprendimiento se ha hecho por mujeres, la rentabilidad de la empresa es mayor. Por lo tanto, animaros a que, bueno, a que las mujeres añadamos e incorporemos en este sector esa capacidad que podamos tener en lo que podamos ir abordando, pero sobre todo animaros para que si volvemos a hacer una mesa otra vez de realidad virtual, que seguro que si la hiciéramos dentro de un año cambiaría muchísimo todo lo que vamos a decir. Probablemente eso no ocurre en otras mesas, pero en esta sí que ocurrirá. Sería virtual. Será virtual, dice por ahí, por ejemplo. Pues en ese sentido, pues yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta más o no, pero en todo caso, sí, por aquí, yo por favor. Bueno, hace un momento os han preguntado si sabíais lo que era la realidad aumentada. ¿Algunos de vosotros habéis utilizado Pokémon GO? ¿Cuántos habéis utilizado Pokémon GO? Eso es realidad aumentada. Y además hay que saber que en estos casos, por ejemplo, incluso los destinos turísticos los han utilizado porque al fin y al cabo se trataba de poner esos Pokémon en algunos sitios y en algunos destinos vieron la oportunidad de, ya que hubo ahí un éxito en esa aplicación, de que la gente iba buscando dónde estaban los Pokémon y tenían que hacer la colección, pues colocar ese Pokémon concreto en un destino concreto. Es decir, es una aplicación, una realidad aumentada al turismo. Yo creo que la realidad aumentada se ha tomado un poco tangencialmente en la mesa, así como la realidad virtual, pues sí que puede estar dentro más de la fase de inspiración, como en el caso de la agencia de viajes. La realidad aumentada sí que es una aplicación que se puede utilizar mucho en lo que también habéis comentado en algún caso, que es la experiencia del turista en el destino, ¿no? Y la verdad es que hay muchas aplicaciones de realidad aumentada. Y quizá a lo mejor pues el hecho de que tengas que ir con el teléfono por ahí y a lo mejor puede suponer ahí pues no demasiado cómodo, ¿no? En la realidad aumentada, pues si hubieran triunfado la Google Glass, pues la cosa hubiera cambiado, ¿no? Pero la verdad es que sí que si hubieran triunfado hubiera sido un peligro. Afortunadamente, poco y tampoco. Mira, voy a proponer una idea de realidad aumentada, además orientada a los viajes, para que los monumentos no ponga aquí estuvo Esteban, cosas de estas. Pues los árboles no los rayemos con... Una de las cosas que se puede con realidad aumentada es cuando vayas a un sitio plantas un árbol virtual y lo dejas ahí. Y dejas el árbol para siempre. Y se lo dices a tus amigos que estén dentro de la aplicación. Y ellos también pueden plantar un árbol. O el carnadito con el te amo, I love you. Exacto, lo ponemos ahí virtual y lo dejamos. Carnaditos virtuales. Es una forma de no estropear los puentes ni estropear las... Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar. Es más la idea de tenerlo que otra cosa. Y en el fondo yo creo que las buenas ideas nacen de esa observación del mercado, de ver las tendencias, de ver necesidades no cubiertas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Por allá al fondo. Hola. Por casualidad, la introducción de realidad virtual en cuanto al ámbito turístico, ¿tienen algo pensado a qué sector lo van a dedicar? Si lo van a dedicar al sector que posee, no tiene los recursos necesarios para darse un viaje, o va a ser genérico. Hombre, lo que estás comentando es un poco lo que indicábamos al principio de la realidad virtual como un sustitutivo del viaje real. Para personas con discapacidad o para tal puede ser un sustitutivo, pero claro, el problema es que al final la experiencia del viaje es más que simplemente ver
el entorno. Entonces, hay empresas especializadas, por ejemplo, en gente que va en silla de ruedas. O sea, cualquier persona puede hacer un viaje, a menos que esté en una situación ya extrema. Pero hoy en día cualquier persona puede hacer viaje también. No se le tiene por qué cerrar las puertas de viaje a nadie, a menos que esté en una situación pues, que esté en un hotel, en una cama y en cualquier cosa y quiera ver esto antes de ir al otro mundo. Pero vamos, serían situaciones como ya de voluntad. De hecho, hay algunos artículos científicos un poco analizando este tipo de cosas. Si al final la realidad virtual va a ser un sustitutivo, va a ser una cosa que ayude a hacer que la gente visite más y tal, y todavía no hay conclusiones definitivas. Hay algunas cosas que, bueno, que la realidad virtual puede ser incluso un problema a la hora de resolver lo que antes comentábamos de la masificación, porque hay veces que la realidad virtual llama más a la gente, no evita que visites el sitio, sino al contrario, te motiva más a visitarlo. Entonces, es decir, todavía, dada más también como está la tecnología, que tampoco hoy por hoy es una utopía indicar que esto es un sustitutivo, pero bueno, yo os digo que el debate está por ahí. ¿Te van contestando a la pregunta? Sí. Vale. Gracias por tu pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nada más. Bueno, pues esperamos agradeceros ahora particularmente a los miembros de la mesa que estáis aquí. Gracias por vuestras aportaciones. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por acercarnos a todos algo, como veis, tan nuevo, en cierta manera tan indefinido, como pueda ser, bueno, hay gente que estamos investigando ya muchos años, ¿no? Pero todavía sigue siendo algo muy nuevo, muy indefinido y repito, ojalá nos volvamos a ver todos el año que viene, vosotros no porque repitáis cursos, sino porque este es un año más alto, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos.